Buenas tardes a todos. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia La Guerra de Ucrania, a cargo del académico de número don Juan Rodríguez Garat. Sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual una vez más reiteramos nuestro agradecimiento. Evidentemente, el almirante Rodríguez Garat no necesita presentación. Yo creo que nunca la ha necesitado, pero ahora que lo vemos con asiduidad en todos los medios televisivos, etcétera, etcétera, menos que nunca. No obstante lo cual, y para hacer justicia a su personalidad, y aunque su fama le preceda, cedo la palabra al almirante González Ayer para que haga una presentación del mismo. Muchas gracias, director. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y una gran satisfacción presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es un gran marino, es un gran almirante, es un gran amigo y además académico de número de la Real Academia de la Mar, a Juan Rodríguez Garat. El título de la conferencia es La Guerra de Ucrania, un tema no solo de actualidad, sino que es de una gran trascendencia para todo el mundo, especialmente para Europa, por todas las implicaciones humanas, económicas, políticas y de todo tipo que tiene este terrible conflicto. Aunque esta guerra no es muy naval, me gustaría apuntar, aunque solo sea someramente, y ya que estamos en la Real Academia de la Mar, unas ideas que podrían poner de manifiesto la mayor o menor importancia que la mar tiene en este conflicto. En primer lugar, he de decir que la lucha por el dominio de la mar ha sido innecesaria. La marina ucraniana desapareció en el año 2014 con la conquista de Crimea y una gran mayoría de los marinos ucranianos se pasan a Rusia con sus barcos. Por otro lado, será interesante también saber cómo se está desarrollando la explotación de esta superioridad naval por parte de Rusia, es decir, los bloqueos, etc. También están los ataques de tierra desde la mar, reeditando la vieja lucha entre la piedra contra la madera en episodios históricos como, por ejemplo, en el de El Callao. O también hay que pensar qué pasa con las operaciones anfibias. Pues todas estas ideas relacionadas con la mar, aunque no son muy importantes en esta guerra, también serán tratadas por nuestro conferenciante, al que muchos de ustedes, como ha dicho nuestro director, ya conocen y habrán visto en diferentes canales de televisión hablando sobre este conflicto. Pero antes de darle la palabra, me gustaría decirles quién es Juan Rodríguez Garat. Lo primero que me gustaría señalar de él es la humildad que desprende esta persona. Cuando pedí su currículum para preparar esta presentación, pues me lo envía y me encuentro con que lo que me da no ocupa ni una cara de una hoja, además escrita con letra más bien grande y con una fotografía. Es decir, una persona que ha tenido una carrera ha resumido todo su currículum, o una carrera que ha tenido muy brillante, con una cantidad de estudios, de reconocimientos, condecoraciones que no ha querido poner en su currículum. Por esa razón, pues me vi obligado a indagar entre sus más allegados compañeros para saber algo más de cómo es nuestro conferenciante. Pues bien, Juan Rodríguez Garat nace ni más ni menos que en Ferrol, lo cual es un gran comienzo, pues como casi todos ustedes saben, ser de Ferrol es algo muy importante. Hijo del almirante general don Gonzalo Rodríguez Martín Granizo, que era natural de León y que falleció siendo jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAZ, en diciembre de 1992, y de doña Eva Garat Núñez, natural de Ferrol, dos ilustres y tradicionales familias leonesa berciana y gallego-ferrolana. Tuve la suerte de conocer a su padre, a don Gonzalo, y a su tío materno, a don Joaquín Garat Núñez, cuando era yo guardiamarina de primero, pues vinieron los dos destinados a la escuela y don Joaquín fue mi comandante de brigada y don Gonzalo el de la promoción siguiente a la nuestra. Recuerdo que la llegada de este grupo de oficiales significó un cambio importante en la Escuela Naval Militar. Venían ellos y otros oficiales más con un gran entusiasmo y a cumplir la misión que se les había asignado de enseñarnos y transmitirnos a los alumnos el espíritu de modernización que, conservando nuestras tradiciones, se estaba ya produciendo en la Armada Española. Pues bien, nuestro conferenciante, que es el tercero de 13 hermanos
y que ya desde pequeño destacaba por su tesón e inteligencia, decide presentarse para ingresar en la Escuela Naval Militar. Llegaron por fin las difíciles oposiciones y nuestro conferenciante ingresa en la Armada a la primera y con la plaza número 1 en el año 1974. Desde el primer día en la Escuela Naval Militar hasta que salieron oficiales, no solo fue siempre el número 1 destacado, sino que fue el líder indiscutible de su promoción, poniendo un gran espíritu y entusiasmo en todo lo que hacía. Sus compañeros dicen de él que tiene una mente privilegiada utilizando permanentemente razonamientos y decisiones, como dicen hoy los jóvenes, superlógicas. Siempre ayudó a los compañeros que lo necesitaban y los días previos a los exámenes, me cuentan sus compañeros, que casi nunca estudiaba, siempre pasaba por los pupitres de sus compañeros ayudando al que le necesitaba, como si estuviese jugando una serie de partidas de ajedrez simultáneas. Además, siempre fue un apasionado de las nuevas tecnologías. Pues desde que le entregaron el despacho de oficial en 1979, ha permanecido en destinos a flote durante 24 años. De este periodo, cabe destacar los 8 mandos de mar que tuvo: el patrullero Alcedo, la corbeta Diana, la fragata Álvaro de Bazán, la 31 Escuadrilla de Escoltas, el Grupo Permanente número 1 de la OTAN, el Grupo de Proyección de la Flota, la Fuerza de la Unión Europea en la Operación Atalanta en el Cuerno de África y el Cuartel General Marítimo Español de alta disponibilidad. Les puedo asegurar que muy poca gente consigue mandar 8 veces a flote. En tierra, el almirante Rodríguez Garat fue profesor de organización en la Escuela de Guerra Naval y ocupó diversos puestos en el Estado Mayor de la Flota, en el Gabinete de la Gema y en el Estado Mayor de la Armada, donde ejerció el mando de la División de Operaciones y las secciones de planes estratégicos y de definición de medios y recursos. Es especialista en comunicaciones y diplomado en Guerra Naval. Además, realizó el curso de Estado Mayor de la Marina Inglesa de la Royal Navy en Londres y a la vez que hacía este curso realizaba un máster que obtuvo con distinción en estudios de defensa por la Universidad de Londres. Lo que no pone en su currículum es que salió el número 1 en este curso de Estado Mayor inglés, con gran admiración por parte de los marinos ingleses y de las otras marinas que tenían allí alumnos. Yo tuve la suerte de que muchos años antes que él realicé también este curso en Londres y les puedo asegurar que no es nada fácil sacar un simple aprobado. Asciende a contraalmirante en el año 2008, a vicealmirante en el año 2011 y en 2015 fue ascendido a almirante y es nombrado almirante jefe de personal. Y esto también me recuerda a mí que cuando 15 años antes yo ocupaba ese mismo destino, traté, como hacemos casi siempre todos, de ver cómo se podía mejorar el sistema de selección de personal y para ello le pedí al entonces capitán de fragata, Rodríguez Garat, que me echase una mano para revisar todas las fórmulas que son las que se usan, cosa que hizo encantado y que me fueron de mucha utilidad. En el año 2016 y hasta su pase a la situación de reserva, en septiembre de 2018 desempeña el cargo de almirante de la flota, que es para los marinos el cargo más bonito que uno puede pensar en llegar a tener algún día. Ya en la reserva es destinado como director del Instituto de Historia y Cultura Naval, pasando a la situación de retiro en el año 2021. A lo largo de esta presentación he citado varias veces la palabra entusiasmo y me gustaría explicarles la razón de hacerlo, por qué lo hago. Como todos ustedes saben, la etimología nos revela los secretos más profundos de las palabras. Y la palabra entusiasmo tiene una muy bella significación etimológica, porque proviene de la palabra griega entusiasmos, que quiere decir invadido por Dios, lleno de Dios, como queriendo decir que aquel que hace alguna cosa, por modesta, grande, pequeña, mediana que esa cosa sea, si la hace con esa especie de colaboración divina que es el entusiasmo, eso que hace tiene, por decirlo así, un alma. Y esa es el alma que hace falta que tenga las cosas para que sean bien hechas. Pues bien, esa es el alma que Juan Rodríguez Garat, como su padre y como otros muchos oficiales de la Armada, han puesto en su trabajo a lo largo de su carrera para servir mejor a la Armada y a la seguridad y defensa de nuestra querida España. Y ya para finalizar,
decirles que es un hombre que, además de poseer una mente privilegiada y brillante, tiene un gran liderazgo y ascendiente, no solo con sus compañeros de promoción o de su entorno, sino en toda la Armada. Mucha gente me ha comentado más de una vez que a una persona así, si le hubiese podido sacar más partido en la vida civil, pero también dicen los que le conocen que él nunca se hubiera ido de la Armada aunque le obligasen. Pues esta ha sido su gran pasión, la Armada, la Marina y España, a la que sirvió y sigue sirviendo, sabiendo que su mejor recompensa es el haber cumplido con su deber. Muchas gracias. Tiene la palabra el almirante Rodríguez Garat. Muchas gracias. Lo cierto es que después de oír lo que acabo de oír, yo creo que podría dar terminada la conferencia y dejarles a ustedes con un buen sabor de boca, porque de aquí solo podemos ir hacia abajo. Yo, a pesar de todo, no lo voy a hacer. Quería agradecer a la Real Academia de la Mar el que me haya invitado a dar esta conferencia. Yo siempre lo digo, soy una persona casada, tengo 5 hijos y 2 nietos en casa. Cada vez que trato de hablar me callan, y las oportunidades de encontrar un público que tiene que permanecer en silencio, ya ni siquiera mis nietos, cuando les voy a contar un cuento, ahora ya dicen, ¿por qué no ponemos la tele? Bueno, pues ustedes no lo van a poder hacer. Y les agradezco de verdad el valor que han tenido para estar aquí, porque yo no sé si se darán cuenta de una diferencia importante de lo que pueden ustedes hacer cuando salgo por televisión, que es cambiar de cadena. Aquí no, y si se levantan y se van, se va a notar mucho. Así que muchas gracias por estar aquí y vamos a hablar un poco de la guerra de Ucrania. Hablar de una guerra es como hablar de historia en cierto sentido, porque ambas, la historia y la guerra, están envueltas en niebla. Una niebla de la niebla de la guerra como de la niebla de la historia, de la que solo salen unas pocas realidades, muchas veces deformadas, interesadamente o no, por aquellos que nos las cuentan. Tratar de descubrir en una guerra qué es mentira suele ser sencillo. Hay veces que las declaraciones de los líderes en conflicto no producen más que carcajadas, como le ha ocurrido hace poco al ministro Lavrov en la cumbre de Nueva Delhi. Pero encontrar la verdad es mucho más complicado, porque en mentiras hay muchas, verdad solo hay una. Y para encontrar esa verdad hay que tratar de montar un rompecabezas con esas piezas, insisto, que tenemos pocas, muchas veces deformadas, muchas veces no terminan de encajar. Y eso es lo que quiere representar esta fotografía de un blindado ruso entrando por las carreteras ucranianas. Pixelizada para que parezca un puzzle de esos que juegan a montar nuestros niños, con alguna pieza de las que faltan. Esa va a ser la constante en toda esta conferencia. La verdad, es difícil garantizar que cualquiera de las cosas de los que yo voy a hablar sea la verdad absoluta. Lo que sí que puedo asegurar es que me he molestado en que las piezas encajen todas, lo cual no ocurre así en todos los que hablan de esta guerra. A la hora de montar un puzzle, cada uno tiene su estrategia. Unos ponen las esquinas, los bordes, otros juntan las piezas por colores. La estrategia que he utilizado yo al tratar de montar el puzzle es la mente militar. Me resulta absolutamente imposible entender lo que puede pensar el líder ruso, presidente Putin, porque vive en un palacio de marfil aislado del mundo desde hace 20 años, tiene su background es completamente diferente al mío. No soy capaz de saber lo que piensa, pero sí que creo ser capaz de saber lo que piensa su jefe de Estado Mayor. Mi experiencia a lo largo de los años en operaciones multinacionales es que, aunque yo no entienda nada de polaco, me entiendo mucho mejor con un oficial de Marina polaco que con un abogado español, incluso hablando en nuestro propio idioma. Y en la fotografía que les presento, en la parte inferior derecha, está una reunión con un almirante chino cuando estaba en Atalanta. Chinos, rusos, indios también tenían sus barcos y sus fuerzas operando por allí. Nos reuníamos para compartir la visión de la operación, y yo puedo asegurar que
me entendí muchísimo mejor con este almirante chino a través de una doble traducción de lo que me entendía con mi jefe en Bruselas en ese momento para controlar lo que estaba ocurriendo. Los dos teníamos una visión mucho más clara. Así pues, lo que les voy a dar es una visión militar basada no en intenciones, que no las conocemos, sino en capacidades, lo que puede de verdad hacer la fuerza en cada uno de los casos. El primer problema al tratar una guerra es buscar las causas de la guerra, no por curiosidad, no por hacer historia ni investigaciones, no por deshacer teorías conspiratorias, sino porque si no sabemos lo que se busca en esa guerra, es muy difícil intuir por dónde pueden ir las cosas, es difícil intuir cuál puede ser el final. Pero las causas de la guerra son siempre complicadas. Históricamente hay historiadores aquí que lo saben mucho mejor que yo. Las guerras casi nunca son por lo que se dice que son. Averiguar cuál es la causa de una guerra equivale a pelar una cebolla, porque capa tras capa van apareciendo causas diferentes, algunas que son las que los líderes que proclaman esa guerra quieren que creamos, que son las que les guían, y otras que al final, en el corazón podrido de la cebolla, están las verdaderas causas de la guerra, que casi siempre son internas y casi siempre son luchas de poder en los países. El unir a un país contra un enemigo común para dar poder a aquel que lo tiene, para reforzar el dominio que tiene de su propia sociedad. La capa más externa de la cebolla de esta guerra de Ucrania, la que Putin ha preferido indicar a su gente y la que sigue en todas las notas de background que aparecen en la prensa rusa todavía a la hora de describir la guerra, es que esta guerra ha sido para salvar a los ciudadanos prorrusos, a los ciudadanos independentistas del Donbass, de las maldades, del genocidio a la que les estaba sometiendo el gobierno nazi ucraniano. La verdad es que es una tesis, es una capa completamente contradictoria, porque lo que ha estado diciendo Putin en la prensa rusa todos los días es que a mediados de febrero se incrementaron los bombardeos ucranianos sobre el Donbass y por eso el día 21 de febrero reconoció la independencia de las dos repúblicas secesionistas y 3 días después entró en Ucrania. La verdad es que el pueblo ruso no puede ser muy crítico con las explicaciones que le da su líder, porque si lo son, terminan en la cárcel. Pero desde fuera podemos saber que esta causa no puede ser real, porque el despliegue necesario de las fuerzas para poder entrar en Ucrania el día 24 de febrero empezó en octubre del año anterior. Luego no puede ser la respuesta algo que en teoría ocurrió en febrero de 2022. Descartada esta capa, vamos a seguir viendo capas más interiores de la cebolla, de cara al exterior, de cara sobre todo al gobierno chino. La causa que ha alegado Putin para esta guerra es básicamente la expansión de la OTAN. Él dice que le están cercando estratégicamente y que la razón de esta guerra, él invade Ucrania, entre otras razones, insisto, para tratar de prevenir esa posible expansión de la guerra. Una causa que ha abandonado ya. Él ha abandonado ya porque se da cuenta de que si dice que ha hecho la guerra para prevenir la expansión de la OTAN, en unos pocos días Finlandia entrará en la OTAN, que tiene una frontera con Rusia tan grande como la de Ucrania, le seguirá Suecia. Ucrania nunca iba a entrar en la OTAN porque los países de la OTAN no pueden unánimemente admitir a un miembro que tiene parte de su territorio ocupado por otro, porque significa la guerra. Y la OTAN obviamente no quiere la guerra con Rusia, como por otra parte Putin también se encarga muchas veces de decir nadie puede derrotar a Rusia porque es una potencia nuclear con 6.000 armas nucleares. Por lo tanto, esta causa que sirve para que China se haya abstenido en la votación del Consejo de Seguridad, en la votación de las sanciones, sirve para que China quiera seguir dando, luego podemos hablar de China si interesan las preguntas, pero para que pueda seguir dando una cierta apariencia de neutralidad que no es real, porque China sigue sin reconocer que la anexión rusa de Crimea, es decir, no es del todo real esa neutralidad, no cede a las presiones de Putin, pero sí que se hacen fotografías juntos que son malas para el
al futuro. Debajo de esta capa hay todavía capas cada vez más profundas, cada vez más cercanas a la realidad. La tercera capa es la de Ucrania es mía. Eso lo empezó diciendo con suavidad. Putin empezó diciendo que, bueno, que Ucrania realmente era una creación de los bolcheviques. Ahora, un año después, ni él ni sus secuaces se preocupan nada por decir Ucrania es mía, lo ha sido siempre. Nadie nos va a arrebatar esos territorios nuestros históricos que hoy se llaman Ucrania. Esto es textual de Putin en el último discurso al Parlamento ruso. Medvedev dijo también, que es la voz más desvergonzada del Kremlin, dijo el otro día, seamos honestos, Ucrania es Rusia, y los ucranianos no tienen nada que decir acerca de esto, ¿no? Por lo tanto, ya se empieza a ver el carácter de esta guerra. No es una guerra para salvar a los habitantes del Donbass, no es una guerra para alejar a la OTAN, el efecto ha sido el contrario, esto es una guerra territorial. ¿Y por qué esta guerra territorial? Pues hay que meterse más en las capas de la cebolla. ¿Qué busca Putin? ¿Qué tiene en su background? Desde que Occidente reconoció la independencia de Kosovo, un error estratégico que además enfadó profundamente al líder ruso porque él se sentía líder de una potencia mundial y fue ninguneado por todas las naciones occidentales. Desde ese 2008 Rusia ha cambiado de tendencia. Empezó entonces Putin con su carrera de agresiones. Georgia, desde luego, fue la primera en 2008. Me tocó a mí estar en el Mar Negro precisamente en ese momento. Fue una bonita experiencia de la que podríamos hablar luego con un vino en la mano, si quieren ustedes. Después del 2008, 2014, la anexión, conquista incruenta de Crimea, el sembrar la semilla de la guerra civil en el Donbass. Más adelante, la guerra de Siria, donde Rusia trata de mantener su estatus de gran potencia en el Mediterráneo y finalmente, respondiendo a necesidades internas, a esa necesidad de poder que siente Putin después de haber relevado a Boris Yeltsin hace ya tantos años, hace ya 23 años, cuando le pareció que necesitaba un golpe más a su prestigio, decidió invadir Ucrania pensando que la cosa le iba a salir bien. No ha sido así, evidentemente. En televisión y en la prensa en Occidente, escuchamos muchas voces que no son mayoría, pero sí hay muchas voces que discrepan de esta visión que yo acabo de dar. En general, casi todas estas visiones adolecen de no intentar reconstruir el rompecabezas completo. Cualquier niño, cuando hace un puzzle, puede juntar dos piezas, las une o las aprieta para que encajen y nos dice, papá, ya he terminado este puzzle. Eso es un poco lo que está ocurriendo en muchos análisis que se están haciendo. Por poner un ejemplo, es bien sabido que pocos días antes de la invasión de Ucrania, Putin se reunió con la OTAN y dijo, os exijo garantías de que Ucrania no entrará en la OTAN y exijo además que a pesar de la conquista de Crimea, todas las fuerzas desplegadas en las naciones del antiguo Pacto de Varsovia o de la antigua Unión Soviética sean devueltas a sus lugares de origen. Él sabía, evidentemente, que le iban a decir que no, y es parte de su cobertura para esta guerra. Pero todavía hay quien dice, pidió garantías, no se las dieron, invadió Ucrania. ¿Pero por qué Ucrania? Porque si le pidió garantías a la OTAN, invadió un país que no era de la OTAN. No tiene mucho sentido, pero, insisto, encajan dos piezas. Muchas veces los argumentos en el que explican la guerra de otra manera, y podemos entrar después de eso en las preguntas, si alguien quiere polemizar un poco al respecto, no se sostienen si uno contempla todos los hechos de que disponemos y no solamente dos hechos aislados. La guerra empezó en 2014, como todo el mundo sabe, y no empezó por la OTAN. Empezó por una rebelión ciudadana en Ucrania, cuando Putin llamó al orden al entonces presidente, el prorruso Yanukovych, y le impidió firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea.
No, insisto, la OTAN, la Unión Europea. Cuando se supo que el tratado largamente negociado no iba a ser firmado, la población de Kiev, sobre todo, de Occidente, de la parte del oeste de Ucrania, salió a las calles a protestar. El Parlamento ucraniano depuso al presidente, que huyó a Rusia. Rusia lo calificó como un golpe de Estado y aprovechó la ocasión, aprovechó el desorden para invadir Crimea. Entonces el ejército ucraniano prácticamente no existía. Ya contó el almirante la anécdota, los marinos de la Marina ucraniana prefirieron cambiar de nacionalidad a cambiar de base. Se quedaron en Crimea a las órdenes de la Marina rusa, el 90% de ellos. Esto en el ejército de tierra ocurría lo mismo. No podemos pensar que desleales, porque realmente sus lealtades estaban divididas, venían de una Unión Soviética común, habían sido compañeros unos de otros, habían servido al mismo país, y lo que pasa cuando los países se separan, aunque haya ya transcurrido muchos años, en las altas jerarquías de los ejércitos, donde no se llega joven, puedo decirlo por experiencia, en esas altas jerarquías hay mucha dificultad de entender esa situación nueva. En ese momento, Putin, con armas suyas y con gente suya, empieza la guerra civil en el Donbass. No hay un ejército ucraniano que pueda responder. Se forman batallones de nacionalistas, nazis le llaman en Rusia, tan nacionalistas unos, nacionalistas prorrusos, como nacionalistas pro-ucranianos los otros. No es lo mismo nacionalista que nazi, pero es casi igual de malo. Los combates en esta sangrienta guerra civil en el Donbass pueden pasar seguramente a la historia de los horrores de la humanidad. Se crucificaba a los prisioneros, se hacían verdaderas animaladas, y ahí quedó sembrado un odio que tardará muchísimos años, si es que alguna vez se supera por parte de los habitantes de esta zona concreta de Rusia. El caso es que después de sucesivos altos al fuego, para Rusia no consiguió sus objetivos en el Donbass. El objetivo que tenía a Rusia en el Donbass, y está en sus acuerdos, en los acuerdos que firmó en Minsk, es que el haber puesto allí un pie en el Donbass, le iba a conseguir derecho de veto en la dirección estratégica que iba a asumir el Parlamento de Kiev. Es decir, iba a conseguir con ese pie en el Donbass que esa minoría de ciudadanos prorrusos pudiera vetar la integración de Ucrania en la Unión Europea, porque lo que no admite Rusia es la independencia. Lo que no admite Rusia, no, lo que no admite Putin, porque Yeltsin no tenía ningún problema con ello, pero lo que no admite Putin es que Ucrania es un país independiente. Trata de mantener vigente la vieja doctrina Brezhnev. Es independiente, sí, pero con una soberanía restringida. Tiene que hacer en lo importante, en lo estratégico, en lo exterior, lo que nosotros queramos, algo que la mayor parte de los ucranianos no desean hacer, y cada vez menos. El caso es que después de esa guerra civil, sin haberla resuelto, a pesar de los esfuerzos del ejército ruso, se mantiene ese combate en el Donbass, en el que las milicias prorrusas, apoyadas por el ejército ruso con armas y soldados, no consiguen deshacerse del veterano ejército ucraniano, que ya ha integrado a esos batallones nacionalistas que nacieron por libre, pero que ahora son parte del ejército. Es absolutamente imposible romper el frente allí. Llevan 8 años de guerra civil, y Putin lo siente como una espina clavada en su costado. Esa espina es la que se quiere quitar el 24 de febrero del 2022. Yo, como muchos de ustedes no tienen experiencia militar, siempre procuro explicar la guerra más como una partida de ajedrez, que tiene algunos aspectos comunes, aunque, por supuesto, en el ajedrez las piezas no sangran, ni gritan, ni tienen miedo. Pero la partida que se plantea es muy desequilibrada. Putin empieza la partida, por eso le adjudicamos las blancas, que son las que abren. Y tiene piezas muy poderosas. La más poderosa de las piezas de su tablero es la reina blanca, que es el arma nuclear. El arma nuclear no se puede usar, pero precisamente cuando no se usa es cuando es más eficaz, porque no se hace nada en Ucrania, no se decide nada en Occidente sin tener en cuenta, aunque sea detrás de la cabeza, el riesgo de una escalada que nadie quiere. Armas importantes para Putin, las piezas importantes, las 2 torres, el gas y el petróleo. Decepcionante lo que ha sacado de estas 2 torres. Solamente durante unos meses consiguió debilitar la reacción
que debía de haber sido todavía más enérgica y más unida de Europa, pero poco a poco estas dos torres han perdido prácticamente ya todo su valor. ¿Qué más le queda a Putin? Pues infinidad de armas que pueden atacar a distancia, como los alfiles en ajedrez, las misiles, sus aviones. Tiene elementos sobrados para haber dominado el cielo, aunque no lo haya hecho. Le queda también sus divisiones mecanizadas, carros de combate, vehículos blindados de transporte de personal, que como los caballos de ajedrez pueden saltar entre las posiciones de los peones. Y tiene una debilidad importante, la partida negra, que son sus soldados, sus peones. Perdón, la partida blanca. Los peones blancos son verdaderamente una mezcla heterogénea de soldados profesionales, ya cansados después de un año de guerra, de personal movilizado forzoso, 300.000 personas han sido movilizadas, voluntarios recién contratados, milicianos del Donetsk, milicianos de Lugansk, batallones de voluntarios chechenos y decenas de miles de criminales sacados de la cárcel por la compañía de mercenarios Wagner. Mantener un ejército así, los que son militares entienden lo difícil que puede llegar a ser, y esto explica en buena parte muchos de los fracasos que Rusia ha tenido, y no solo muchos de sus fracasos, sino muchos de los crímenes que se han cometido en Ucrania por falta de control sobre un ejército tan heterogéneo como este. Ucrania, en apariencia, en su tablero es mucho más débil. El rey Zelensky está en una posición difícil en Kiev, está vulnerable. No tiene alfiles, no tiene caballos. Su reina, su pieza más valiosa, es el ejército que combate en el Donbass. Es un ejército adiestrado. Son 60 o 80.000 hombres bien adiestrados que ya han demostrado que pueden entenderse con el ejército ruso en el otro lado. Y su gran ventaja pues, son los peones. No porque un pueblo sea mejor que otro. No existe, el mundo no es un lugar de buenos y malos, pero sí que hay bien y mal, y en cada momento puede estar en distintas zonas. Lo que es evidente es que las personas que luchan por su casa, las personas que luchan por sus familias, que no tienen dónde ir si pierden esta guerra, lo hacen con un entusiasmo, la palabra de la que nos hablaba el almirante, muy superior a aquellos que están tratando de imponer su orden en un país enemigo. El primer intento es conocido de todos. En esta partida de ajedrez, Putin, que desprecia a Zelensky y le cree blando y mal jugador, intenta el mate del pastor. Lo mismo que cuando alguna vez he jugado con mis hijos al ajedrez, era la primera idea que me venía a la cabeza, era hacer el mate del pastor y liquidar la partida. La cosa evidentemente salió mal. No merece la pena entrar mucho en por qué salió mal, pero sí, desde mi punto de vista, el error de Putin no está en haber intentado tomar Kiev. Decimos los militares desde hace muchos años que la fortuna sonríe a los audaces. Era mucho lo que podía ganar si él consiguió orquestar un golpe de Estado en Kiev y muy poco lo que podía perder. Caso de no hacerlo. El error no está en haberlo intentado. Seguramente, además, tenía informes de inteligencia, wishful thinking se suele llamar, en el que alguien le había prometido que iba a dar un golpe de Estado coincidente con su llegada a Kiev, y esos 60 kilómetros de vehículos blindados y camiones que había en las carreteras de camino a Kiev no eran una fuerza de combate, eran una fuerza para controlar las calles de Kiev una vez producido el golpe de Estado. En cualquier caso, el error, insisto, en mi opinión, de Putin no es el haberlo intentado, sino el tardar más de un mes en darse cuenta de que había fracasado ese intento de golpe de Estado. Eso es lo que hizo que perdiera nada menos que 5 semanas vitales en un principio de una guerra en la que debía de haber sorprendido a Ucrania sin llegar a conseguir ninguna ventaja verdaderamente decisiva. Todavía le quedaba a Putin la ventaja de la apertura. Ucrania no llegó a creerse del todo las advertencias de Estados Unidos de que se iba a producir la invasión. Siempre pensó que el ejército ruso atacaría en el Donbass, pero no en Kiev y tampoco en Crimea. Y por lo tanto cogió esto muy mal preparado a
muy mal preparado a su propio ejército. Tardó una semana. La verdad es que es milagroso que en una semana consiguiera recomponer sus líneas y, aprovechando la capacidad de resistencia de las que son sus torres de ajedrez, las ciudades, lo que puede resistir al enemigo, consiguió parar al enemigo en sitios vitales, en concreto en Nikolaev, camino de Odessa, en Kharkov, donde Putin esperaba que fueran recibidos sus fuerzas con flores y abrazos, porque es una ciudad donde todo el mundo, la segunda ciudad de Ucrania, donde todo el mundo habla ruso, y aún así no le permitieron a sus fuerzas entrar en la ciudad, y sobre todo en Kiev, en los suburbios de Kiev, donde fue derrotado en toda línea por un ejército inferior. Y así transcurrió el invierno. Lo más duro de este invierno, insisto, es en la incapacidad de Rusia de tomar decisiones suficientemente rápidas. Putin, el día 30 de marzo, dice que renuncia a Kiev, lo presenta como un gesto de buena voluntad y dice: ha sido una finta para distraer a Ucrania del verdadero propósito de la invasión. Él no va a reconocer un fracaso, dice que ha sido una finta para engañar a los ucranianos, porque lo que quieren es conquistar el Donbass. El problema está en que desde el día 30 de marzo, que dice que aquello era una finta y que van al Donbass, transcurren más de 20 días antes de que empiece la ofensiva del Donbass. El finta en ruso debe querer decir otra cosa, porque con 20 días de tiempo, obviamente las fuerzas ucranianas estaban perfectamente preparadas para resistirlo. Así transcurrió prácticamente toda la primavera en un intento de parte de los rusos de entrar desde el sur a través de la zona donde estaba Mariupol. Perdieron tanto tiempo conquistando Mariupol. La resistencia de Mariupol es probablemente uno de esos episodios históricos que enorgullecen a la humanidad desde el punto de vista militar. Y también por el norte, entrando desde Izium, desde la zona norte de Ucrania, fracasó la invasión que pretendía conseguir que, ante la amenaza de quedar cercada, esa reina negra, ese ejército ucraniano que combatía en el Donbass, se retirara hacia Occidente y permitiera a Rusia ocupar las fronteras del Donbass. Si eso hubiera ocurrido en ese momento, seguramente Rusia habría proclamado un alto el fuego unilateral y se habría limitado a defender posiciones. Pero, para desgracia de Rusia, no ocurrió. Insisto, yo creo que por el retraso, porque si desde el principio de la guerra hubiera seguido esta línea de acción, probablemente ya no estaríamos hablando de la guerra de Ucrania, sino de la conquista por parte de Rusia del Donbass y parte del territorio del sur. El verano cambia un poco de la estrategia. Rusia se da cuenta de cuál es el paso que puede mantener, cuál es el paso que puede llevarle a la victoria parcial. Rusia ha perdido ya la esperanza de conquistar Ucrania, pero todavía cree que puede conquistar militarmente lo que le queda del Donbass al paso lento de la infantería apoyada por la masa artillera. Y así, a lo largo de todo el verano, concentra sus fuerzas en dos ciudades, Severodonetsk y Lysychansk, en la provincia de Lugansk, y consigue conquistar las dos ciudades a un esfuerzo enorme, que luego pagó, porque en cuanto empezó el otoño, Rusia le quedaban apenas 200.000 soldados para cubrir un frente de 1.300 kilómetros. La doctrina táctica de nuestro ejército dice que con esos 200.000 soldados puedes cubrir 300 kilómetros, no 1.300. Así que la línea aquella tenía agujeros por todos lados. Los comentaristas militares rusos, que son los únicos a los que se permite criticar no la guerra, sino la conducción de la guerra por parte del Ministerio de Defensa, decían que una brigada podría haber entrado por los frentes rusos en aquel momento sin encontrar a ningún enemigo. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió en Kharkov al norte, y luego ocurrió también en Jersón al sur. Ante la amenaza de quedar cercados por esas brigadas que podían entrar sin encontrarse un ruso que les plantara cara, el ejército ruso decidió, por primera vez con buen criterio, abandonar Kharkov, abandonar las ciudades y abandonar Jersón en la margen derecha del Dnieper, que es un río más de 1 kilómetro de ancho. No se puede realmente apoyar logísticamente una fuerza en el otro lado, y por eso tomaron la primera decisión militar inteligente de la guerra cuando decidieron abandonarlo. Luego llegó el invierno, la famosa ofensiva rusa, que nunca se ha materializado, pero que sí que ha sido una mayor presión en las líneas. Rusia ha vuelto otra vez al paso del verano, al paso lento de la artillería, pero la superioridad que tiene ya no es tan grande como la que tenía en verano. Ucrania ha recibido mucho más material de artillería, cohetes de largo alcance, y Rusia
poco a poco va gastando su enorme cantidad de municiones, la enorme cantidad de material que heredó del Pacto de Varsovia, cada vez va sacando de los españoles material más viejo. Con lo cual tenemos en este momento un frente parado. Yo recuerdo haber escrito un artículo hace 4 meses en el que decía ¿qué se puede esperar que haga Rusia mañana? Atacar Bakhmut, bombardear Jersón y Zaporilla y, si toca el día de la semana, lanzar misiles sobre las ciudades rusas. 4 meses después sigue siendo eso lo que se puede esperar que haga Rusia mañana. A este paso la guerra está cronificada y no terminará nunca desde el punto de vista militar. A todo esto, ¿qué es lo que ocurre sobre el terreno? Se une lo que ocurre en los cielos donde no hay aviación rusa ni tampoco ucraniana, unos porque no tienen y otros por falta de tecnología. La aviación rusa, que es un mito, no tiene capacidad de bombardear con precisión las líneas del frente desde la altura que necesita para evitar los misiles que los infantes ucranianos puedan lanzar desde su hombro. Para la OTAN eso no es ningún problema porque desde 15.000 pies de altura utilizan armas guiadas por láser para llevarlas a su objetivo. Rusia no tiene esa capacidad y por lo tanto su enorme número de aviones no le ha servido absolutamente para nada. Sus misiles, en cambio, sí, sus misiles tiene muchos, ha lanzado muchos y ha hecho muy poco daño a Ucrania. Sobre todo ha hecho muy poco daño porque ha sido incapaz de quedarse con una carta. ¿Para qué quiero los misiles? ¿Qué campaña voy a hacer? ¿Qué targeting voy a hacer? Empezó siguiendo la doctrina, atacando a los centros de mando y control, a los aeropuertos y a la defensa aérea ucraniana. Eso es lo que habríamos hecho todos, pero empezó despacito. Al contrario de lo que hizo Estados Unidos en Irak, Putin tenía la esperanza de que el ejército ucraniano se pusiera de su parte. Ya había pasado en 2014 y él no se daba cuenta de que 8 años después las cosas habían cambiado mucho, los odios florecían. Esta campaña prácticamente no dio ningún resultado, el ejército ucraniano no sufrió por esta. Luego llegó la presión de las armas occidentales. En la prensa rusa se criticaba al Ministerio de Defensa por no hacer nada para frenar la llegada de las armas occidentales que estaban matando a los soldados rusos en el frente. ¿Y qué podían hacer? Nada, es muy difícil de evitar aquello, pero lanzaron una nueva campaña con sus misiles, una campaña en el dominio de la información, que dicen los militares, una campaña para engañar entre nosotros, en la que empezaron a bombardear las vías férreas, las estaciones de ferrocarril y siempre la información en la prensa rusa era que ese bombardeo en los ferrocarriles había destruido cualquier cargamento de armas occidentales. Obviamente no se trataba más que de falsear la realidad, pero Rusia perdió 2 meses y muchos misiles intentando un objetivo imposible que era la red de ferrocarriles de un país tan grande como Ucrania. La tercera campaña es la que empezó en octubre pasado, que es la de atacar la energía de las ciudades, rendir a los ucranianos por el frío, como si eso fuera posible. Hay que recordar que Sarajevo estuvo cercada 2 años sin corriente, sin gas, sin agua y sin nada, y tampoco se rindió. Pero esa campaña contra las ciudades también es muy del gusto de la opinión pública rusa, de los halcones rusos de la política. Todas estas, al final, Putin ha utilizado su enorme cantidad de misiles, en lugar de enfrentarse al ejército ucraniano, en crear un escenario que, cuando las cosas no van bien en tierra, le permita distraer la atención de su propio pueblo. La mar. Poco hay que decir de la mar, porque como dijo el almirante González ayer cuando empezó, no ha habido enemigo. Después de la pérdida de Crimea, a Ucrania le quedaba una sola fragata que hundieron, estaba en mantenimiento en el puerto de Mykolaiv y la hundieron para evitar que cayera en manos del enemigo, por lo menos la hundieron en puerto. No quedaba prácticamente nada más en el inventario de Ucrania. Si algo cabe analizar en esta guerra es cómo explota Rusia su superioridad naval
Y la verdad es que algunas lecciones es difícil sacarlas, insisto, puesto que Ucrania empezó sin marina y empezó también sin algo que los países que no tienen marina sí suelen tener, que es capacidad de exclusión, capacidad de defender sus propias costas. No es así el caso de Ucrania, que empezó sin ni siquiera tener misiles antibuque lanzados desde tierra. Y de hecho, una de las primeras prioridades, aunque no salió mucho en la prensa porque no convenía a Occidente, de pedir material de guerra, incluso a España, es la petición de misiles Harpoon para evitar el riesgo de la explotación por parte de Rusia de esa superioridad naval. Cuando uno tiene una superioridad naval tan clara, puede utilizarla sobre todo para dos cosas: para dominar la mar, bloquear al enemigo, y también para proyectar el poder naval sobre tierra. El bloqueo del enemigo es pintoresco y eso es algo que sí que deberíamos de estudiar los marinos con más interés, porque ¿cómo bloquear el comercio cuando realmente el buque granelero que está entrando y saliendo de esa lleva bandera de las Islas Vírgenes? Es verdaderamente complicado y por eso durante todo el tiempo en el que el puerto de Odesa y sus alrededores estuvo bloqueado, tanto Rusia culpaba a Ucrania como Ucrania culpaba a Rusia. Rusia culpaba a Ucrania de haber sembrado minas y Putin y Ucrania a Rusia de que sus barcos impedían el acceso a los buques mercantes, insisto, con banderas de conveniencia de otros países neutrales y llevando una carga de grano que el mundo necesitaba. No hubiera estado bien de verdad enfrentarse a eso. Lo más pintoresco de este problema del bloqueo naval ha sido que se llegó a un acuerdo, como no podía ser menos, para permitir el paso de las cargas de grano por el Mar Negro hasta los estrechos turcos, pero durante un momento, entre la primera y el segundo periodo del acuerdo, Rusia decidió que no lo renovara. Y siguieron los barcos haciendo exactamente lo mismo. Al final, 3 días después de decidir que no lo renovaba, tuvo que renovarlo porque no podía hacer nada para impedirlo. ¿Qué va a hacer? Hundir, insisto, un barco cargado de trigo de las Islas Vírgenes. Eso es algo que el mundo de hoy no va a permitir. Cuando hablamos de ese tipo de operaciones, quizás esta sea una lección que sí podemos aprender. Poco más se puede sacar de la guerra de Ucrania. Habló el almirante del cañón de la guerra a cañonazos entre los fuertes de piedra y los barcos de madera, donde siempre salía desfavorecida la fuerza naval. Hoy día, con los misiles, ya no es exactamente igual. El alcance de los misiles navales y la gran ventaja de que los blancos en tierra no se mueven y los barcos sí, puede permitir que una marina, manteniéndose a gran distancia, sea capaz de colaborar al esfuerzo de targeting. En este caso, no tiene demasiada importancia porque Rusia y Ucrania tienen frontera común, pero cuando no es así, como ocurre con los Tomahawks estadounidenses, le proporcionan una posible respuesta a situaciones tácticas en muchas circunstancias que no conviene descartar. No entraré más en este tema. Las fuerzas navales rusas del Mar Negro también son pequeñas, son 3 fragatas más alguna anticuada, una docena de corbetas, media docena de patrulleros y 7 submarinos que se han quedado sin más blanco que los blancos que hay en tierra, lanzando misiles calibre, que son, por cierto, buenos misiles guiados por el GPS ruso, el GLONASS, y que llegan al blanco con bastante eficacia. Con esta guerra se ha caído el mito del ejército ruso, pero debo decir una cosa: era un mito social, no un mito militar. Los que habíamos tenido ocasión de trabajar con unidades del ejército ruso sabíamos perfectamente que esto podía ocurrir. El material ruso había tenido grandes problemas en todas las guerras que conocemos, a partir de Vietnam. En Vietnam los aviones rusos competían con los americanos de igual a igual, aunque eran aviones muy diferentes. Pero la electrónica primero, y cuando se digitalizó la electrónica mucho más, ha dejado a Rusia fuera de juego. Rusia, los aviones comerciales rusos de Aeroflot son Boeing y Airbus, y un país que no produce sus propios aviones comerciales, ¿cómo vamos a creer que produce cazas de quinta, sexta o la generación que quieran anunciar? En realidad, la tecnología rusa ha quedado verdaderamente en entredicho, y más todavía ha quedado en entredicho el propio concepto de su ejército, un concepto
institucional, pero anticuado. Es un estamento, el ejército ruso, que no permite críticas, que está aislado de la sociedad, y sin crítica no se progresa. No ha conseguido ni siquiera llegar a un nivel de mando conjunto. Y alguna anécdota que se puede contar también luego con las copas en la mano, de cómo los esfuerzos de los tres ejércitos, en el caso de Rusia son 5, pues prácticamente se anulan unos con otros. Mientras en Ucrania, en el otro lado, tienen la gran ventaja de haber sido invadidos, y eso siempre es estimulante. Hay que pensar, el pueblo ucraniano no lo tiene muy claro, que si no paran a los rusos fuera de las ciudades, tendrán que hacerlo en las ciudades. Volverá a haber tantos buchas en la guerra de Ucrania como sea necesario. En ese sentido, hay sectores de la sociedad, no solo en España, en Europa y en Estados Unidos, que caen en la trampa de la desinformación rusa, que considera que las armas occidentales suponen echar gasolina al fuego. Yo, por comparar esta guerra con la guerra de Bosnia, donde Occidente decidió un embargo de armas, no se apoyó a Bosnia con armas en ningún momento, el número de muertos civiles en un escenario que era la 10ª parte del de Ucrania, fue el de Ucrania multiplicado por 10. De los 20.000 bajas civiles que ha habido en Ucrania, contabilizadas, de ellas casi 10.000 muertos, 400 de ellos niños. En Bosnia fueron 200.000, en una guerra, insisto, que tenía la 10ª parte de extensión. Lo que quiere decir que si no se hubiera podido contener al ejército ruso fuera de las ciudades con las armas que Occidente le ha entregado, probablemente estaríamos hablando de un número de muertos civiles ucranianos 100 veces más alto del que estamos hablando ahora. El lado más oscuro de la guerra, las campañas de desinformación, el mentir, lo hacen todos, evidentemente, pero tiene más necesidad de hacerlo el que no tiene una razón legítima para hacer la guerra. No hay que confundir, insisto, buenos y malos, pero sí podemos distinguir entre el bien y el mal. Rusia, las campañas de desinformación rusa son reales. Si alguno se molesta en seguir los artículos, no son muchos, pero los hay en España, de los partidarios de Putin, y son más en Estados Unidos, en concreto en la derecha norteamericana casi extraparlamentaria, mucho más a la derecha de lo que podría ser el presidente Trump. Se escribe mucho, es un poco el síndrome de Bartolomé de las Casas. Hay todavía muchos ciudadanos en España y en Estados Unidos que sienten la satisfacción de echarse la culpa a ellos mismos de lo que está haciendo un criminal al otro lado del mundo. Se escriben muchos relatos diferentes. Todos ellos nacen, y se puede ver, en Moscú, y se reciben pues a través de la agencia TASS. Cuando dice la agencia TASS, Occidente se está cansando de enviar armas a Ucrania, 2 días después aparecen los artículos de los de siempre diciendo Occidente se va a cansar de enviar armas a Ucrania. Y no importa que realmente cada vez se estén enviando más armas, que ahora se envíen carros, que empiecen a mandarse aviones, por ahora rusos, ya se mandarán otros en el futuro. Aunque no haya nada de verdad, nos engañan con la desinformación. Insisto, la desinformación no es algo que hacen los malos y los buenos, no. La desinformación la hacemos todos. Y hay que tener mucho cuidado con lo que nos cuenta. Pero el que quiere cubrir su crimen, obviamente tiene mucho más interés en engañarnos. El lado más oscuro todavía que la desinformación, son los crímenes de guerra. ¿Por qué hay tantos crímenes de guerra? Bueno, los crímenes de guerra son inevitables en las guerras. Cuando uno suelta a 100.000 soldados en un territorio enemigo con un fusil, entre esos 100.000 hay un porcentaje de criminales que no han sido detectados, pero que están en cada una de las sociedades. Una vez que se ven en situación de poder, con el fusil en la mano y donde nadie los controla, los crímenes de guerra se producen. ¿Qué diferencia hay entre los ejércitos serios y lo que ha ocurrido en Ucrania? Pues es la persecución de estos crímenes de guerra. Cuando un ejército investiga
aunque sea desgana, porque yo puedo asegurar que a lo largo de la historia todos los ejércitos han investigado sus propios crímenes de guerra a desgana. No da buena imagen, pero se hace porque es absolutamente imprescindible. Cuando en lugar de investigar esos crímenes de guerra inviertes todo tu esfuerzo en negarlos e incluso condecoras al regimiento culpable de la masacre de Bucha, estos soldados rusos se dan cuenta de que pueden gozar de la impunidad, de que pierden el respeto a su cadena de mando y por lo tanto el problema de los crímenes se agrava. No es exclusivo del ejército ruso, no es exclusivo de los pueblos eslavos, pero sí que es verdad que se ha agudizado por el gran problema que tiene Rusia para integrarse como un Estado normal en Europa, que es la dictadura y sobre todo la férrea censura de prensa, donde el mero hecho de decir un soldado me violó, si el soldado no lo reconoce, puede acabar con la persona violada 8 años y medio de cárcel por denigrar al ejército ruso. ¿Qué puede hacer Putin para cambiar ese estado de cosas? La guerra está cronificada y ¿qué puede hacer? Pues no voy a entrar en mucho detalle. Una de las cosas que puede hacer es recurrir a sus armas nucleares. No lo va a hacer. Ya que el tema de verdad me aburre. Estratégicamente no tiene las cosas tan mal. Estoy seguro de que Putin, si se encontrara cercado en el Kremlin como se encontró Hitler con Eva Braun, intentaría usar las armas nucleares, pero eso no va a pasar. Putin sigue siendo quien tiene el poder en Rusia. Rusia sigue amando a Putin y por lo tanto no va a destruir el mundo. Las armas tácticas no son solución de nada. En esta guerra no hay blancos que puedan utilizarse, que justifiquen el empleo de un arma táctica. Las armas tácticas contaminan el ambiente en el Donbass, que es lo que Rusia dice que es suyo, y afectan tanto a sus soldados como a los enemigos, y depende de dónde venga el viento, pueden causar muchos daños en la propia Rusia. Además, sobre todo, China ha dicho ya que no, y por lo tanto China y Rusia han firmado declaraciones conjuntas en las que aseguran lo que se ha dicho siempre: una guerra nuclear no se puede ganar y por lo tanto no merece la pena declararla. ¿Qué puede hacer además? Pues declarar la guerra, movilizar a la población. No va a hacerlo. La verdad es que si se analizan todas las decisiones de Putin, excepto la invasión de Ucrania, a partir de entonces las decisiones que ha tomado son siempre las de menor riesgo. No menor riesgo para Rusia, menor riesgo para él y para su régimen. El subir la apuesta cuando Putin tiene la situación en este momento completamente controlada, porque no le importa que esa guerra siga ahí, como no le importó que siguiera durante los 8 años en la que teóricamente fue una guerra civil, pues no tiene por qué arriesgar más. Si se lanza una guerra total, que tendría muchas dificultades en gestionar. La gestión de Rusia de los 300.000 movilizados ha sido penosísima y criticada por los propios rusos. Incluso en la prensa normal rusa ha habido críticas a cómo se ha gestionado esa movilización de 300.000 soldados, algunos de los cuales tuvieron que comprarse el casco, sus familias tuvieron que comprarse el casco o el chaleco antibalas porque no había para ellos. Rusia no está en este momento capacitada para movilizar 4 millones de soldados, así que no lo va a hacer. Pero si lo hiciera, Ucrania también puede hacerlo. Ucrania lleva su movilización a un paso muy lento. Ucrania tiene en este momento probablemente no más de 1 millón de hombres con armas en un país de 40 millones de habitantes que está siendo que está siendo invadido. ¿Por qué Ucrania va tan lento? Pues los problemas de Ucrania son fundamentalmente económicos, no puede parar del todo su economía, pero si hiciera falta, desde luego lo haría, con lo cual no hay ningún riesgo de que esto se vaya de las manos en un sentido o en otro. Entonces, ¿cómo va a quedar? Bueno, desde mi punto de vista, es obvio que Ucrania no puede expulsar a Rusia de todo su territorio, porque aunque haya tenido contraataques con éxito en Kharkov y en Jersón, y aunque es posible, no me atrevería a apostar de que sea capaz de arrebatarle a Putin la central nuclear de Zaporilla y los accesos por tierra a Crimea, a medida que se va aproximando al Donbass. Ucrania no puede continuar avanzando, porque el precio que
paga por tener armas occidentales es atarse una mano en la espalda y renunciar a atacar territorio ruso. Y a medida que uno se aproxima a la frontera, resulta imposible seguir avanzando si uno no puede proyectar su fuerza más allá de las líneas del enemigo. No se puede ganar una guerra en estas condiciones cuando el enemigo tiene un lugar seguro, 1.300 kilómetros de frontera que no tiene ni que defender, mientras que el propio ejército ucraniano tiene que defender cada uno de esos puntos, porque Rusia tiene el derecho otorgado por la humanidad de invadir Ucrania, y no ocurre lo mismo en el caso contrario, no con las armas occidentales. Si Ucrania no puede ganar esta guerra, ¿puede hacerlo Rusia? Evidentemente no. Ya ha demostrado su incapacidad de ir mucho más lejos. Si consiguiera conquistar Bakhmut después de 6 o 8 meses, Bakhmut es una ciudad como Colmenar Viejo, donde yo vivo, pues tampoco es para tanto, quiero decir, aún quedan otras muchas antes de llegar a algún sitio donde se pueda vivir mejor. En ese sentido, es prácticamente imposible que Rusia pueda conseguir de Ucrania que ceda territorio. Ni Rusia va a ceder ni Ucrania va a ceder territorio, ni Rusia se va a retirar, porque ambos. La guerra, la verdad, es que en este momento, si hay algo que tienen en común Zelensky y Putin, es que no están dispuestos a terminarla en las condiciones actuales. Ambos prefieren continuar la guerra que reconocer que no van a alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, tendremos guerra para rato. Y no crean que el mundo real se siente muy apenado por eso, porque probablemente China esté encantada de que la guerra no se termine, le da petróleo y gas barato, le permite ocupar en Rusia los huecos dejados por la industria europea y americana que se ha ido de allí, y llegando el tiempo, si hablamos ya de estrategia, una Rusia debilitada se convertirá o se puede convertir en un peón de un futuro mundo bipolar en el que sea pues un auxiliar, una potencia auxiliar colaboradora del régimen chino. A China no le interesa la paz a pesar de su plan, y por eso ha propuesto un plan imposible. Tampoco le interesa demasiado la paz desde el punto de vista estratégico, que no es el real, pero desde el punto de vista estratégico, que no es el de las personas. No le interesa tanto la paz a Estados Unidos, que está deshaciéndose de un rival estratégico sin grave riesgo. Sí les interesa la paz a los ciudadanos americanos, y aquí hay algo que muchas veces no nos damos cuenta de que no es la misma cosa. También le interesa la paz a los ciudadanos europeos, pero no estoy tan seguro de que le interese la paz a la Unión Europea, que está aprovechando el momento para construir esa Europa unida en política exterior y de seguridad y de defensa, que hasta ahora las naciones se habían resistido, y con la amenaza de la guerra, los pasos que están dando, basta oír a Borrell todos los días, los pasos que se están dando de acuerdo con la brújula estratégica benefician a Europa, no a los europeos. Quiero dejar claro que casi nunca es la misma cosa lo que la geoestrategia interpreta de que necesita un país y lo que los propios ciudadanos del país querrían. Así que en esta guerra pues terminará probablemente en una suerte de tabla sin gloria, en una frontera como la de Corea, en la que es probable que con el tiempo los actos militares vayan reduciéndose en intensidad. Es probable que Putin en algún momento deje de bombardear las ciudades ucranianas, porque ya tiene que darse cuenta de que eso no le viene bien desde el punto de vista de la imagen, y que eso suscita mucho apoyo occidental a la causa ucraniana. Es posible que al final esta guerra termine como empezó, o sea, una guerra de ida y vuelta. Empezó en el Donbass hace 9 años y quizá termine en el Donbass dentro de otros 9. Es difícil ponerle fecha. Lo que sí ha ocurrido es que ha venido a cambiarnos el orden mundial, porque si me hubieran preguntado hace 2 años, yo habría dicho es imposible una guerra en Europa porque hay prácticamente hay 3 pilares que lo van a impedir. El primero es Naciones Unidas, que tiene un cierto poder pacificador. Es verdad que se ha ido deteriorando a medida que los países abusan del derecho del veto, pero hay más. Está el arma nuclear que iba a parar todas las guerras. Esta es la primera vez que se emplea el arma nuclear en lugar de para prevenir una guerra, para proteger una guerra, para proteger las interferencias extrañas en una guerra. Pero sobre todo hay un tercer pilar de la seguridad que todos sobrevaloramos, que es el de las relaciones económicas. Yo he oído decir, y probablemente lo haya dicho, aunque lo negaré, que los vínculos económicos son
hacen imposible una guerra porque dos países tan entrelazados como Rusia y Alemania, el primero que encontraba respuesta a sus necesidades de energía, el segundo a las suyas de tecnología, iban a perder tanto en una guerra que les enfrentara que no lo iban a querer hacer. Y me he equivocado y por la misma razón de que antes les hablaba, a Rusia, a Europa, a Estados Unidos, la guerra puede que les venga mal desde el punto de vista económico, pero Rusia, Estados Unidos y Europa no toman decisiones, las toman Putin, las toma el presidente Biden, las personas son las que toman decisiones. Esta guerra de Ucrania, que no favorece a Rusia, habría favorecido mucho a Putin si le hubiera salido bien. Y desde luego, en este momento, la guerra continuará para salvar, sobre todo, no Rusia, sino el régimen de Putin. Un rayo de esperanza. Bueno, pues las guerras acaban. No es verdad lo que se dice, siempre terminan en negociaciones, muchas de ellas no. Muchas veces las guerras terminan por desistimiento, por incapacidad de ambos bandos de conseguir los objetivos que se proponen. Terminan, pues, como en Corea o como fue el muro de Berlín en su día, terminan en una línea de alto el fuego que puede perdurar con los tiempos. Pero yo algunas veces tengo ocasión de hablar con ciudadanos ucranianos y siempre les digo que están sufriendo mucho, pero que el destino de Ucrania está garantizado. Ucrania ha terminado de romper con Rusia y Ucrania será Europa dentro de ciertos años, lo cual le ayudará a crecer como pueblo, a combatir su propia corrupción, a respetar los derechos de sus ciudadanos, que también es verdad que es otra de las exigencias que hará Europa para terminar de apoyarles definitivamente. Le ayudará a ser un pueblo mejor. Y cuando la diferencia de nivel de vida en la Ucrania libre y en la Ucrania ocupada, que habrá seguido las vicisitudes de Moscú, que poquito a poquito se está desplazando a Asia, y desde el punto de vista económico, poquito a poquito la pérdida de la tecnología occidental lo está convirtiendo sencillamente en un país proveedor de materias primas como una gigantesca Arabia Saudí. Cuando comprendan esa diferencia de nivel de vida, es posible que incluso Crimea, un problema que no tiene solución a corto plazo, es posible que incluso Crimea llegue a reintegrarse a la soberanía de Ucrania. Me gustaría pensar que es así, pero seguramente ustedes ya estarán pensando, no se callará este hombre, así que voy a atender a sus deseos más que a los míos y, si le parece, presidente, podemos dar paso a un turno de preguntas.